Buenas tardes de nuevo a todos, a todas. Viviana, bienvenida otra vez. Entonces, podemos iniciar, si te parece, con la segunda charla de hoy, que es Movimiento por el Acceso Libre, Creative Commons y su propuesta alternativa de licenciamiento. De nuevo, muchas gracias por estar acá y por aceptar la invitación. Y a los profesores que no han podido asistir, les vamos a enviar los videos. Entonces, quería preguntarte, Viviana, si tendrías alguna dificultad que podamos colocar en el canal de YouTube del doctorado para más facilidad. No, Oh, no tengo problema. ok, perfecto. Entonces, porque si no, como son muy pesados para enviarlos, entonces mejor Claro. los ponemos ahí. Sí, no, les queda mejor. Ay, Perfecto, muchas gracias. Entonces, tienes la palabra. listo, bueno, buenas tardes. Eh, bueno, hoy vamos a hablar un poco del movimiento de cultura libre. Este movimiento de cultura libre es una respuesta en parte a los problemas que les comentaba ayer, como con el aumento de restricciones con el tema de derechos de autor. Entonces, como todo este movimiento de corporaciones, sobre todo, que están haciendo lobby y que tratan de influir en la toma de decisiones de políticas públicas para que las condiciones, digamos, de derechos de autor sean cada vez más restrictivas, han generado como un lado B en la situación y son todos estos movimientos de cultura libre. Entonces, la cultura libre es un movimiento que nace dentro del debate de los bienes comunes, como pensándose el derecho humano a participar en la vida cultural, pensándose un poco en qué pasaría si todo lo que estamos generando de conocimiento y de riqueza cultural se privatizara de alguna forma. Esta idea de cultura libre permite comprender los problemas que las nuevas regulaciones sobre la propiedad intelectual causan al progreso de la cultura y a la difusión del conocimiento. Esto, digamos que es un tema que se empieza a plantear hace unos 30 años, cuando, pues menos de 30 años, cuando inicia como todo el tema de la difusión de conocimiento por Internet. En un principio, pues eran bastante restringidos los contenidos a los que se podían acceder, pero esto puso a pensar también a las personas, pues como que están en estas líneas como de conocimientos compartidos y demás, cómo iba a el esquema de la regulación de los contenidos en Internet. Entonces, desde la aparición de Internet se está librando una batalla entre quienes desean controlar los nuevos espacios de creación y difusión del conocimiento y quienes entienden que la cultura se ha gestado a lo largo de los siglos basada o inspirada en creaciones de otros y pues que al final promueven todos estos principios de la libre circulación de la cultura y el conocimiento. El concepto. Entonces, en concreto, cuando nosotros hablamos de cultura libre, el término lo empezó a utilizar un profesor de Estados Unidos que se llama Lawrence Lessig, que miraba todo el tema de cibercultura, como todo el tema pues como de la cultura en lo digital y que poco a poco ha ido como entrando mucho más a temas del manejo pues como de los permisos para moverse en Internet. Él lanzó en 2004 un libro que se llama Free Culture, que su traducción en español es cultura libre. La traducción más exacta sería libre en la cultura. Esta obra, digamos que nace dentro de la corriente, dentro de un pensamiento que ya se estaba como moviendo con otro profesor que se llama Richard Stallman, que él trabajó muchos años recorriendo muchos países del mundo, hablando de la importancia de contar con software libre. Digamos que tanto Lawrence Lessig como Richard Stallman comprendían, y eso digamos tiene ese libro de cultura libre, es como cómo comprende la importancia y la dimensión para la libertad del conocimiento que tiene una plataforma como Internet. Entonces, siempre ellos han visto como
estas grandes posibilidades que tenemos de compartir, de consumir, de transformar, de crear nuevos contenidos, pero pues también se dedicaron a pensar desde un principio cuáles eran los derechos que podían permitir que esto se moviera de manera libre, porque en el mismo momento en el que entendemos la libertad dentro de Internet, hay organizaciones que entienden las posibilidades de monetizar aplicando como muchas normatividades que privatizan los contenidos en la red. Entonces, bueno, un poco la motivación de este movimiento, como les decía, pues como que Lawrence Lessig resaltaba mucho que el acceso de grandes capas de la población a dispositivos digitales de copia y almacenamiento de información y vincular a Internet fue un factor determinante en la aparición de movimientos que en los últimos 20 años han estado asociados o se identifican con la lucha por la cultura libre. Otro aspecto importante era la facilidad técnica para el acceso y la reutilización de la cultura, en contraposición con las barreras legales que cada vez están más estimuladas por algunas industrias del entretenimiento principalmente. Esto estimuló el nacimiento no solo de digamos, como de esta iniciativa que era en un principio la de software libre, después la enunciación del tema de cultura libre por Lawrence Lessig, sino que ya como con todos estos avances teóricos y las críticas que se estaban haciendo al sistema, surgieron diferentes tipos de activismos por la cultura, por la ciencia, por la educación y las formas más libres de consumo en Internet. Entonces surgieron dentro de la ciencia y la academia el movimiento por el acceso abierto, que está relacionado con la charla que les dio Joana sobre ciencia abierta. Todo esto también está relacionado con todo el tema de museos, galerías y bibliotecas y los accesos libres que se necesitan. En la parte de educación está el movimiento de recursos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas. Ya diseñadores, artistas, activistas y otras organizaciones de sociedad civil se organizaron principalmente en Creative Commons y en Wikimedia, que Wikimedia, yo creo que ustedes ya saben que es la enciclopedia libre más grande del mundo, que pues tiene como todo un funcionamiento a partir de lo colaborativo que sigue haciendo a hoy 2022 real todas estas ideas de cultura libre. Que se generan muchos grupos, digamos, también se generan grupos como un poco más en una línea radical como el copyleft, se generan grupos también de defensa como de las libertades en Internet como Anonymous y una gama muy grande de organizaciones que difieren muchísimo en su orientación política. Por ejemplo, estas organizaciones que buscan la libertad en Internet, hay desde unas que podrían considerarse cercanas a las ideas del socialismo, de comunismo incluso, pero hay otras también como enfocadas más en una idea más como libertaria. De defensa, pues como de los derechos individuales, pero en Internet. Entonces no es como que podamos decir que estos movimientos... Oye, ¿Aló? ¿Vuelves algún viernes o no? Ay, pues te tengo que mandar un correo. Para que nos No veamos. sé quién bueno, tiene. Adrián, ¿podrías por gracias. favor Tengo mutear clase tu... todavía. Ah, Sí, no. lo que Pero pasa es ¿cuándo que más estás dando clase de performance? no. Ah, bueno, Adrián, algunos talleres los Adrián, estoy No sé si, haciendo. no sé si tú el lo puedes anfitrión, mutear, Pedro Pablo. Que son grupos, son los Sí, el miércoles. cuadro, Jorge lo pueden mutear. ya, ya, Ah, ya. listo. Yo pensé que alguien iba a preguntar. Igual les recuerdo lo de ayer, si alguien quiere ir preguntando en el camino de la charla, pues está bien. Bueno, entonces como les decía, estos movimientos no se casan como en una sola, pues como orilla política, sino que son muy diversos, pero comprenden las posibilidades que existen en Internet y están como un poco en contraposición eh, con la idea de que privaticemos el acceso a los contenidos en Internet. Un debate muy importante que hay dentro de este movimiento de cultura libre es que se entiende por libre, porque no, digamos que Lawrence Lessig en este libro de Cultura Libre, él
aclara que el tema libre no es una anarquía del uso de los contenidos. No quiere decir que no importa el pago de derechos de autor en ningún caso y que no va a importar, digamos, como esta titularidad de derechos, sino que habla de un concepto de libertad para hacer usos, para disfrutar ciertos beneficios según las particularidades de cada uno de los contenidos. Es decir, que sigan existiendo posibilidades y caminos dentro de la red para que según las iniciativas que estemos trabajando y los intereses que tengamos, podamos tener caminos diferentes. Algunos caminos en donde sea más importante este tema de lo que necesitas acceder, pues lo pagas, y hay otros caminos en que lo importante es que la ciudadanía pueda acceder a ese contenido y la evaluación del costo es completamente diferente. Entonces, a lo largo del tiempo han existido diferencias entre estos movimientos en cuanto a lo que se conoce como libre cuando se habla de cultura libre. Uno de los esfuerzos más interesantes se hizo en el 2006 con una redacción que propuso tanto la Free Software Foundation como Creative Commons, definiendo qué significan trabajos culturales libres. De esa definición, ellos sacaron un par de categorías o un par de principios y líneas que dan como base al trabajo de cultura libre en los diferentes movimientos. Entonces, esta libertad se entiende como la libertad de usar el trabajo y disfrutar de los beneficios de su uso, la libertad de estudiar el trabajo y aplicar el conocimiento adquirido de él, la libertad de hacer y redistribuir copias totales o parciales de la información o expresión, y la libertad de hacer cambios y mejoras y distribuir los trabajos derivados. Entonces, sí es importante como que se entienda, porque muchas veces dicen como que la cultura libre significa que está completamente en oposición al tema de derechos de autor, y la verdad es como que plantea unas formas en las que hayan más posibilidades que todos los derechos reservados, como les contaba también ayer. Eh, bueno, la cultura libre implica el desarrollo de un derecho humano a participar en la vida cultural. La Carta de Derechos Humanos y diferentes textos, convenios y de legislación de principios de entendimiento a nivel global entienden el tema de la cultura como un derecho humano, que es el derecho a los derechos culturales, y es un derecho a que tiene dos partes. La primera es que todas las personas tienen derecho a participar en la vida cultural y gozar de sus beneficios. Y la segunda parte indica que todas las personas tienen derecho a una protección de sus intereses morales y materiales por sus creaciones y aportes a la cultura. La idea es que al entender que estos derechos culturales, de un lado dicen, es el derecho a que se proteja la creación que yo estoy haciendo para aportar a la riqueza cultural, pero también es el derecho que yo tengo a acceder a la riqueza cultural del mundo, de mi país, de lo que se genera en mi comunidad. Esto plantea que el tema de los derechos culturales pues tiene dos líneas bastante claras. Lo que pasa es que la segunda parte, que es esta que indica la protección de los intereses morales y patrimoniales, ha tenido bastantes, como ya les he dicho, instituciones, organizaciones, corporaciones organizadas, trabajando y haciendo incidencia porque los derechos cada vez se cierren un poco más para que garanticen más ganancias, mientras que la parte que es del interés público, la parte que es de la sociedad civil, de la ciudadanía, y que es el otro 50% del derecho, que piensa en el acceso, normalmente no ha tenido, digamos, como esa posibilidad tan fuerte de hacer incidencia en políticas públicas, aunque como les contaba también ayer, son como dos mundos que siempre están intentando balancearse según la fuerza con la que lleguen a organizaciones donde se toman decisiones frente a derechos de autor y propiedad intelectual. Entonces, en definitiva, se ha prestado mucha más atención a la segunda parte, que tiene que ver con el derecho de autor, y menos a la que tiene que ver con participación cultural. Em, de la cultura libre también, pues como que es una herramienta para garantizar la vida cultural, entendiendo que la vida cultural abarca todas las formas en que todas las personas buscan la verdad y la belleza, expresan su creatividad, buscan un sentido compartido y expresan su relación con otros seres humanos. Esto incluye una amplia gama de géneros, lenguajes y medios como
la música, la literatura, los deportes, las ciencias, manifestaciones tradicionales, cultura popular, cultura digital, lo que se conoce como alta cultura, que es un nombre bastante extraño. Entonces es importante como que muchas veces cuando se van a hacer, como cuando se va a hacer la toma de decisiones en todo esto que tiene que ver con temas de cultura, se piense no solo el lado de los artistas, no solo el lado ni siquiera como de los artistas, sino de los titulares de derechos, sino también cada decisión, cómo va a impactar en las posibilidades que tiene la ciudadanía para acceder a los contenidos y la ciudadanía todos, incluso las personas que están utilizando los recursos para generar nuevas creaciones. Bueno, entonces como con esta primera parte de explicación, un poco de contarles de dónde viene todo el tema del movimiento de cultura libre, pasamos al tema de Creative Commons. Es una respuesta, también es como otro como de los hijitos que nace de este movimiento de cultura libre, que en un inicio estaba, pues como ya les dije, promovido por Lawrence Lessig, quien es un profesor de Derecho y contaba con más compañía de más profesores, abogados y demás, y ellos decidieron reunirse y plantear un modelo de licenciamiento que permitiera también entregar vías legales para que las personas pudieran licenciar, porque se podía hablar mucho del tema de cultura libre y demás, pero si no habían herramientas jurídicas igual de importantes como saber que si yo no licencio nada, simplemente ya mi licencia es todos los derechos restringidos, pues que iba a quedar como un poco sin herramientas para materializarse toda esta idea y toda esta filosofía de cultura libre. Creative Commons se crea como fundación en el año 2001, entonces es creada, uno de sus fundadores es este profesor que ya venía escribiendo sobre el tema de cultura libre y que además de Creative Commons tiene otra serie de herramientas y de organizaciones con las que hasta hoy sigue intentando materializar las ideas de cultura libre. Una vez creada la fundación, en 2002 se lanza el primer conjunto de licencias de copyright, que pues son las licencias Creative Commons que ya más adelante vamos a ver. Para el 2008, 6 años después, ya habían unos 130 millones de trabajos con este tipo de licencias. A octubre de 2011, Flickr, que es una de las plataformas que más cuenta con imágenes licenciadas con Creative Commons, ya tenía más de 200 millones de fotografías. A finales de 2015 había más de 1.100 millones de trabajos con licencias en todo el mundo. Eh, Esta es una organización realmente pues como con una estructura importante. Está dirigida por una junta directiva, tiene un consejo consultivo, tiene una red mundial de más de 100 organizaciones afiliadas, tiene representación en 85 países. Eh, Se hace anualmente o bianualmente un evento que se llama el Summit de Creative Commons, en donde llegan como personas representantes de todos los capítulos de la organización a nivel mundial, como también para tratar de pensar de una forma colaborativa cómo sostener la organización. Hay diferentes formas, por ejemplo, hay países que cuentan con un capítulo concreto de Creative Commons, dependiendo como de la fuerza que tengan para organizarse y demás, y hay otros que funcionan, como por ejemplo, funcionan algún tiempo en Colombia, y es que Fundación Carisma, como organización aliada de Creative Commons, generaba espacios y escenarios para hablar de todos estos temas de cultura libre, de licenciamiento y demás, sin necesariamente estar conformando un capítulo. Entonces, digamos que eso varía mucho también porque es un movimiento que funciona a partir como del acuerdo de voluntades. No hay, el dinero que se recauda realmente es como para sostener las cosas legales de la corporación, para garantizar, por ejemplo, eventos cuando se va a reunir la comunidad, para el personal que coordina diferentes líneas. Por ejemplo, cuando uno se quiere unir a la organización,
Entonces puede escribir y lo empiezan a unir a un montón de debates que ellos tienen. Entonces, digamos, los miércoles cada 15 días se reúne el grupo que se está pensando todo el tema de Open Gland, que fue lo que les contó Joana. Hay unas semanas, como un día al mes, que se reúne un grupo que está trabajando en un texto de consolidación de casos que demuestran la importancia de trabajar con otro tipo de licenciamiento. Y así hay como una gama de temas que se vienen trabajando y se trabajan pues según como la voluntad que tengan las personas que quieren unirse al movimiento. Es un movimiento muy parecido a cómo funciona todo el tema de Wikimedia y es como una serie de controles que permitan pues saber como que los aportes que estás dando cumplen con los requisitos para ser compartidos con la comunidad, pero que a la vez es muy libre de que tú digas, no, yo tengo 2 horas a la semana, 2 horas a la semana, ¿cómo podría colaborar? Entonces, esto es muy basado como en la cultura de lo colaborativo, todo el tema del desarrollo de la cultura libre. Eh, Creative Commons hace parte de otras organizaciones como UNESCO en su capítulo del Global Open Science Partnership y de Comunia, que es una, no sé si la pero Comunia es una organización sin ánimo de lucro de la Unión Europea que representa todo el tema del trabajo de incidencia para que se respete el dominio público en la Unión Europea y que realmente es una incidencia que tiene impacto a nivel mundial. Comunia se ganó este año una beca como de 8 millones de dólares o algo así para un par de años para que pueda seguir trabajando por este tema de incidencia en temas de derechos de autor y flexibilidades pues al mismo derecho de autor. Entonces de esa organización también hace parte Creative Commons. Entonces ya voy a pasar a explicarles un poco cómo funcionan las licencias. Aquí es importante como entender que este debate como entre todos los derechos reservados o algunos derechos reservados tiene una balanza que normalmente se inclina hacia el lado de los derechos económicos, pero que es necesario que sea equilibrada con otros temas importantes que impactan en la garantía de derechos humanos. Estos temas son, pues, por ejemplo, los derechos de cita, la ilustración o el uso de contenidos para la enseñanza, el uso de copias privadas, la reproducción de artículos de actualidad o acceso a información, digamos, como noticiosa y demás, o la transformación para acceso a personas con algún tipo de discapacidad. Eh, entonces, bueno, como que en contraposición de este tema de todos los derechos reservados, nace la idea de Creative Commons, como haciéndose preguntas sobre qué es legal y qué no es legal, podemos llegar a escoger cuál es la licencia que más se pueda adaptar a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, aquí está esta escala para introducir el tema de algunos derechos reservados, nos muestra un poco hacia la derecha de la pantalla lo que es el dominio público o lo que sería el estado más abierto de todo el tema de los derechos de autor. Es lo que les conté ayer cuando tenemos una obra que su autor se murió, por ejemplo, hace 80 años, pasaron los 80 años en que su descendencia recibió el tema de los derechos patrimoniales y se entrega a la riqueza cultural como dominio público, por eso es como el estado más abierto de todos los posibles licenciamientos, que al final no es un licenciamiento, sino es como un estado de la obra. Por el otro lado, en el extremo está todos los derechos reservados, que es el copyright como lo conocemos, completo, el que como les he repetido varias veces, si nosotros no licenciamos nuestra obra, nace desde un inicio con esta sed de todos los derechos reservados. Y en el medio se plantea como esta idea de algunos derechos reservados que tiene Creative Commons y algunos derechos reservados, como ya vamos a ver, tiene varias posibilidades y una escala también
de algunos derechos reservados hacia lo más restringido o hacia lo más abierto. Entonces permita también como una gama de posibilidades las licencias. Entonces, estas licencias tienen unas condiciones iniciales que es importante tener en cuenta para ya después conocer cómo funciona en concreto la licencia. Estos son como los principios generales que tienen las licencias. Entonces está el tema de la atribución. La atribución significa que digan que esta obra la hice yo, Viviana Rangel. Eso es atribución. El compartir igual significa que cuando yo estoy haciendo uso de un contenido que encontré, por ejemplo, en internet, yo lo puedo usar, lo puedo bajar, puedo enviarlo, como el caso de Diego Gómez que les comenté, digamos, se podría enviar, pero si tiene este licenciamiento de compartir igual, tiene que tener la misma licencia que lo encontraste. No es como que yo me lo encuentre y luego le ponga una licencia completamente restringida o algo así. El sin derivar significa que no puedo hacer ningún tipo de transformación de la obra. Tengo que, si la voy a usar, la uso tal cual y no puedo transformarla. ¿Qué se entiende por no generar una obra derivada? Como les decía, que no se podrá modificar el contenido, es decir, que no se puede mezclar, transformar o crear una nueva obra a partir de la obra original. No comercial, pues que no se puede buscar generar monetización a partir del uso de esta obra. Y esos, entendiendo pues estos principios, les voy a mostrar cuáles son como las licencias que existen efectivamente, que son como el paquete completo de licencias que entrega Creative Commons para uso libre a nivel mundial. Entonces, como les decía, bueno, esta es como la escala. Creative Commons tiene 6 licencias, cada uno de los cuadritos grises, de los rectángulos grises, es una licencia y la más permisiva, que como les decía, no es una licencia en concreto, es el dominio público. Entonces, esta es una pirámide que en lo más bajito tiene la parte más restrictiva y en la parte de arriba tiene la parte más permisiva. El dominio público significa, en términos legales y entendiendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer, con el dominio público podemos compartir, copiar, remezclar e incluso ganar dinero, siempre y cuando se mencione al autor. Esto es, cuando hablamos del dominio público, es un tema más como de respeto por principio del autor, pero la verdad es que hay muchísimas legislaciones que en el dominio público ni siquiera exigen que se haga el tema de atribución, que es decir, quién la hizo. Entonces, el dominio público es lo más abierto que existe. Incluso uno puede tomar una obra de dominio público, transformarla, digamos, sacarle una obra derivada y podría monetizarlo, porque es el permiso que tiene este tipo de licencia. La segunda licencia, que viene a ser la primera licencia de Creative Commons y la más abierta, es la que les decía, la licencia de atribución. Esta licencia permite compartir, copiar, remezclar, ganar dinero, siempre y cuando se mencione el autor. Cuando queremos utilizar esta licencia, es importante con todas las licencias que queden en un lugar visible de la obra que estemos licenciando con este tipo de licencia. Es importante para que las entiendan, digamos, uno con el uso va entendiendo un poco más, pero siempre que se utiliza esta licencia, el único icono que aparece es el de la personita, que significa atribución. Entonces, muchas veces no se encuentra pues como por ahí la explicación, pero si uno entiende como estos iconos de lo que significa, uno entiende pues con qué tipo de licenciamiento está trabajando. La segunda licencia, que empieza a poner como un poquito más de restricciones, es la de reconocimiento, compartir igual. Entonces, si ustedes ven, tienen el muñequito de atribución que vimos en la licencia anterior y la C, que está como al revés, que es la de compartir igual. Entonces, esta licencia permite compartir, copiar, remezclar, ganar dinero, siempre y cuando se mencione al autor
y la obra, creo que eso no se ve en la parte de abajo, pero siempre y cuando se mencione al autor y la obra se comparta con la misma licencia con la que la encontré. Entonces yo no puedo, digamos, en este caso, remezclar, ponerla a ganar dinero y luego de ponerle todos los derechos restringidos. La tercera licencia, esa ya tiene el tema de reconocimiento. Todas las licencias de Creative Commons tienen como mínimo el tema de atribución, que es el de decir que lo hice yo. Y esta ya tiene sin obra derivada. Entonces, esta licencia permite compartir, copiar, monetizar, siempre y cuando se mencione al autor y no se vaya a hacer ninguna transformación de la obra inicial. La cuarta licencia, que ya entra un poco a mirar temas de qué se monetiza y qué no se monetiza, es la de reconocimiento no comercial. Como ustedes pueden ver, aparece el muñeco, el icono que significa atribución y el signo de pesos que dice non-commercial, que no se puede ganar dinero. Entonces podemos con esta licencia compartir, copiar, remezclar, siempre y cuando se mencione al autor y no se vaya a ganar dinero. Algunas de las instituciones que utilizan esta licencia son algunos museos, algunas páginas de bibliografía también que cuelgan contenidos para que se puedan compartir libremente y se pueden usar siempre y cuando no se busque ganar dinero. Entonces, esto también responde un poquito a la pregunta de ayer de dónde, pues, cómo se podrían utilizar de pronto contenidos para iniciativas, por ejemplo, como el collage. Estas licencias pues son claves para encontrar contenidos. Entonces, por ejemplo, con esta yo podría utilizar muchos contenidos que encuentre con la licencia, pero no podría ganar dinero. O sea, si yo llego a tratar de vender la obra que estoy creando, pues incurriría en una ilegalidad. La quinta licencia, que ya viene a ser pues como ya muy cercana a las más restrictivas, tiene tres como condiciones, que son la atribución, el tema de que no sea comercial y el tema de que se comparte igual. Entonces, con esta licencia se puede compartir, copiar, remezclar, siempre y cuando se mencione al autor, no se gane dinero y no se vaya a cambiar la licencia inicial. Y finalmente, la licencia más restrictiva que tiene la gama de licencias de Creative Commons es la de reconocimiento no comercial y sin obra derivada, que es la que básicamente significa que se puede acceder al contenido, pero no se puede hacer más que compartir o copiarlo sin hacerle transformaciones, sin utilizarlo para generar una nueva obra, sin utilizarlo para monetizar. Entonces, con esta se puede compartir y copiar, siempre y cuando mencione el autor, no haga remezclas, no gane dinero y mantenga la misma licencia. Esta sería la más restrictiva, que podría ser la más cercana también al tema de todos los derechos reservados, pero aún si ustedes ven, sigue teniendo la amplitud de permitir que se comparte y que se copie. Digamos que esto es lo que quiere, lo que al final materializa esta idea de algunos derechos reservados, son toda esta gama de licencias que nos da Creative Commons. Es importante que sepamos que estas licencias tienen tres capas. La primera capa es el Commons DIT, que es un resumen legible por humanos de texto legal con los iconos relevantes. Al final quiere decir que es como la imagen que yo estoy viendo, que les digo que es importante que esa imagen la tengan, no sé, en la portada o en una parte del libro que están sacando, o que se aclare en algún punto de donde se está poniendo en circulación la obra. Esa parte del resumen legible del texto legal con iconos relevantes es esa imagen. La segunda capa es el código legal. El código legal es el texto legal completo en el que se basa la licencia escogida. Estos códigos legales los encontramos dentro de la página de Creative Commons, todos los textos
que pues desmenuzan un poco toda la construcción legal de cada una de las licencias. Y hay un código digital el que puede leer la máquina y que sirve para que los motores de búsqueda y otras aplicaciones identifiquen el trabajo y condiciones de uso. Este código digital también lo da, se obtiene dentro de la página de Creative Commons y es lo que permite que se suban como bancos de contenidos a ciertas plataformas y que después cuando yo entre al buscador de Google, cuando le dé clic a la parte de Creative Commons, pues me pueda unir todas las imágenes o los contenidos que yo esté necesitando que estén licenciados con Creative Commons. En la página de la organización encuentran, bueno, ustedes pueden entrar a la página de Creative Commons y allí van a tener casi que un tutorial, una guía paso a paso de cómo podrían licenciar sus contenidos. Está en varios idiomas, como también para tratar de que tenga pues como contenidos a nivel mundial y que sirva pues en cualquier lado del mundo. Entonces hay muchos, pues como también voluntarios que tratan de pasar este tipo de licenciamiento a otros idiomas. Entonces, en esta como tutorial paso a paso para poder licenciar. Hay preguntas diferentes, entonces tipo de licencia, las selecciones se van como actualizando según lo que uno vaya marcando y te va haciendo preguntas como ¿quieres permitir modificaciones de la obra? ¿Quiere permitir usos comerciales? Y le arroja al otro lado pues cuál sería como la licencia que podría funcionar para el contenido que yo quiero compartir. Eh, Aquí este de ayuda a que otros te den crédito, pues pide como la información de la persona que está cargando la obra para que cuando la obra que esté licenciada en Creative Commons se vaya a utilizar y la persona quiera hacer, pues en efecto, como la atribución que se tiene que hacer, pueda contar también con la información que requiere para poderlo hacer efectivamente. Em, pues yo creo, o sea, si quieren más adelante podemos ingresar a la página a ver cómo sería, pues como intentar licenciar un contenido. Si no, aquí, como les decía, en esta página de creativecommons.org encuentran pues como el paso a paso. Nosotras en Carisma tenemos unos kits como unos folletos que entregamos, que es una guía de bolsillo de licenciamiento. Tenemos bastantes, pues que igual se los podemos hacer llegar eventualmente y pues los entregamos cuando tenemos este tipo de talleres de forma presencial. Bueno, nuestra idea con todo este tema también de mostrar lo del licenciamiento de Creative Commons es mostrar que hay otras posibilidades más allá de consumir los contenidos, simplemente como bajándolas de forma que no son legales. Igual el tema de la piratería, que es como el tema con el que finalmente se trata de enfrentar todas estas opciones de cultura libre. El tema de piratería ha sido analizado en muchos lugares del mundo, sobre todo en países con condiciones económicas más difíciles, como los países que están en el denominado sur global. Hay hay un documento que yo no sé si conocen que se llama como Piratería de Medios en países emergentes, creo, y ellos hicieron un seguimiento de cuánto puede estar perdiendo las industrias creativas, digamos Disney, cuánto puede estar perdiendo por piratería, y pues industrias también de otros tamaños, como industria cinematográfica en Colombia o algo así, y se demostró que la piratería realmente no, en países como los nuestros, no está afectando en gran medida los usos legales. Realmente la piratería no impacta tanto como en lo que dejaría de ganar Disney por algunos consumos piratas que existan en Colombia y por el contrario, sí permite el acceso a personas que no accederían de otras formas. Entonces, esto vuelve a ser uno de esos temas, pues como que está en una frontera. Nosotras siempre somos como cuidadosas de no estar diciéndole a la gente pues que lo que tiene es que piratear, pero pues también yo considero y después como de analizar muchos temas y cosas que hemos visto,
que estas otras posibilidades de usos que buscamos en territorios como los nuestros están cumpliendo con unas necesidades de acceso que de otras formas no lo podríamos hacer. Como les contaba, esto a veces parece como que lo estuviéramos hablando de la persona que se está bajando la película o la canción o algo así, pero en el estudio que nosotras estamos haciendo sobre instituciones educativas e instituciones de investigación, lo cierto es que sin haber hecho, pues que haber tomado como una decisión organizada de que se iban a piratear contenidos académicos, la verdad es que se está accediendo por medios que pues que al final, si nosotros entramos a mirarlo con detalle, son ilegales. Está toda esta movida, por ejemplo, de Sci-Hub, que yo creo que en la academia, pues es muy probable que ustedes hayan entrado a estos bancos de documentos académicos y esta es como la chica, la rusa que hace todo este espacio de Sci-Hub, también considera que los textos académicos no pueden estar encerrados en unas plataformas que no se pueden pagar desde muchos lugares del mundo, digamos con la crisis que hay en las universidades en Colombia, y busca generar como formas de acceso a este tipo de contenidos. Por eso nosotras consideramos que la mayoría de estas cosas no es piratería, sino es una forma de promover también la cultura y de contrarrestar el control que se está volviendo excesivo en Internet. Eh, bueno, una vez como tenemos estos contenidos, como ya les dije, hay muchos contenidos que tienen literatura, que tienen música, que tienen incluso videos y audios licenciados con Creative Commons. La idea es que puedan hacer uso de estos contenidos. Entonces, en Internet hay bancos de imágenes con Creative Commons que nos permiten usarlas en nuestra web o en los proyectos que tengamos y que realmente tienen una buena calidad que puede permitir pues como que hagamos un buen uso o que tengamos pues contenidos producidos al final con calidad y legales y con usos libres. Les voy a mostrar algunos de los, pues, como de los sitios más reconocidos para imágenes con licenciamiento Creative Commons. Sobre todo tienen licencia o pues tienen como la caracterización de dominio público y algunos que se cite al autor principalmente. Hay algunos que tienen para compartir igual, pero en general son como bastante abiertos. Acá es importante, antes de mostrarles estas otras opciones, contarles que los principales repositorios que existen de contenidos con Creative Commons son Wikimedia Commons e Internet Archive, que se los nombró Joana también en la sesión del lunes y del martes, que Internet Archive es al final es como Wikimedia es la enciclopedia más grande para consultar, se está actualizando todo el tiempo y demás. Funciona y tiene su función como enciclopedia. Mientras que Internet Archive es un archivo muy grande donde se guarda para acceso libre muchos contenidos. Entonces, en Internet Archive podemos encontrar películas, podemos encontrar, por ejemplo, ahí se guardan, por ejemplo, las versiones de páginas web. Nosotras hemos tenido como algunas discusiones, por ejemplo, con Twitter, porque en algún momento decidió que iba a borrar la cuenta de las FARC porque era una organización armada ilegal y lo que pensábamos desde Fundación Carisma también en esta idea de poder archivar y guardar la memoria y contar con patrimonio digital y demás, es que hasta una cuenta de Twitter, no sé, de un presidente, de una organización como las FARC y demás, está generando los nuevos contenidos que son parte del patrimonio y del archivo de la nación. Por ejemplo, cuentas y demás que estén borradas en Twitter, páginas web que hoy yo entré y habían cambiado el perfil de esta persona o algo así. En Internet Archive hay momentos como cierres concretos y archivos de páginas web, por ejemplo, la página web de la Fiscalía guardada a diciembre de 2021.
y yo puedo entrar a ver cómo era esa página en ese momento. Esos son unos de los principales repositorios que cuentan con licencias de uso más abiertas. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos llevando un caso de unas cámaras de vigilancia que se están instalando en Bucaramanga y en algunas ciudades y haciendo seguimiento como a los contratos y a las páginas web de las organizaciones que están promoviendo las ideas, pues como de esta contratación y demás, nos dimos cuenta que habían modificado toda la página y ya no contaríamos nosotros como con pruebas que nos permitieran decir que el uso iba a ser el que nosotras estábamos denunciando, y en Internet Archive logramos acceder a una versión anterior de la página y esto es pues como prueba suficiente para demostrar que así estaba en concreto la página en ese momento. Y los usos que hay en Internet Archive son libres. Hay también muchísimas películas, bueno, música y demás. Son libres para que los podamos acceder, pero pues ya hay que mirar cuáles son las condiciones y las licencias si lo queremos utilizar en una obra, porque ahí cambia. Todo en este tipo de decisiones cambia según cada paso que nosotros queremos dar. Entonces, bueno, como que dentro de las páginas y las opciones que hay para acceder a contenidos licenciados con Creative Commons, el principal es el buscador que se encuentra en la misma página de Creative Commons. Si ustedes entran, pues la interfaz es más o menos como este pantallazo que está acá. Ustedes ponen en el buscador la palabra que se refiere en este caso como a la imagen que estén buscando y pueden seleccionar en el lado izquierdo la licencia o la condición con la que la quieren buscar. Digamos que las imágenes también como que son generadas desde este archivo, es utilizado mucho también a nivel profesional y digamos que está bien rankeado porque ofrece imágenes de alta calidad, porque a veces pasa que se buscan como contenidos un poco más libres, pero la calidad no es suficiente para poderla utilizar. Entonces, pues está como reconocida con buena calidad y demás. Tenemos esta otra que se llama Dreamstime. Tiene también muchas imágenes en buena calidad, tiene videos y audios que se pueden descargar. Exige una inscripción gratuita para la descarga, lo que quiere decir pues como que al final exige un poco de datos para que para que pues como que puedas acceder a descargar las imágenes en la calidad que quieres, pero al final también es un uso bastante libre. Esta que se llama Pixabay, uno de los sitios web de reconocido prestigio que en el tiempo ha ido ganando popularidad. En su buscador tiene imágenes de todo tipo, o sea, imágenes con todos los derechos restringidos, imágenes con diferentes tipos de licenciamiento con Creative Commons, pero cuando uno entra a la plataforma y escribe Commons, puede acceder a un archivo, yo creo que ya debe ir en mucho más de estos 4.000 que estaban acá, imágenes asignadas a esa etiqueta y pues esta página lo que pide es como pues que se llene ese datico de no soy un robot y ya, es lo único que pide. Esto sería como en general el tema de las licencias. A mí ya pues me interesaría más si ustedes tienen preguntas sobre contenidos que quieran licenciar o como pues como que se les viene a la cabeza. Normalmente intentamos hacer esta charla de las licencias más como un taller o que las personas si se les ocurre algún tipo de licenciamiento o algún tipo de obra que quiere pensarse en buscarle una licencia alternativa, pues que tratemos de construir cuáles son las necesidades. Gracias, Viviana. Mientras alistan las preguntas que ustedes tengan acá, yo tengo creo que 2 o 3 preguntas. Una es que nosotros tenemos la revista Calle 14, que eso es una de las revistas de la Facultad de Artes ASAP. Nosotros iniciamos con una licencia 2.5 Colombia y actualmente tenemos, no sé si copiar aquí o puedo compartir la pantalla y te muestro, Sí, compártela. te puedo mostrar
la actual licencia que tenemos. Dice abrir preferencias de cancelar. Me, me pide compartir. Ahora me pide, aquí, es que me dice que tengo que dar permisos. Es, para darle permiso a Zoom para que comparta la pantalla. Creo que ya puedo compartir. Sí, ya. Listo, ahí ya está cargando. Ahí me dice si se ve Se ve. Entonces es calle 14 JS. Está la revista. Me dicen si se ve. Se ve. Ok, entonces la Sí, se ve. licencia es esta que dice Creative Commons BINCA. ¿La alcanzas a ver ahí? Sí, sí, sí. Creative, Sí. sí. Atribución no comercial, compartir igual. Ajá. Entonces, digamos, mi pregunta, este cambio lo hicimos hace poquito por una exigencia que hizo DOAG, que es un sistema de indexación y referencia, y la Universidad Distrital tomó la decisión como que todas las revistas tuviéramos esta licencia. Mi pregunta es, de la 2.5 a esta, ¿nosotros hemos estado cerrando o abriendo? ¿O estarían como igual? Espérate, yo miro en concreto cuál era la 2.5, estar segura. A la 2.5 Colombia, porque había 2.5. Me imagino que era Colombia porque ustedes formaban parte, ¿no? Cuando Carisma estaba en ese momento. Ujú. Y había, Nosotras usamos realmente la 4.0, que creo que es de las más abiertas. sí, Entonces, después, creo que cerraron un poco porque la 2.5 permitía obras derivadas y lo que yo veo en la que ahora tienen ya no permite obras derivadas. Entonces, exige que haya atribución, que no se vaya a monetizar, que se comparta con la misma licencia, pero mira bueno, no mentiras, sí. Pues no es clara, aunque es no lo que, está cerrando, no, pues al final sí estaría permitiendo la obra derivada porque no aclara que no la permite. ajá, ok, es que pasamos como por tres momentos, de la 2.5, luego a esta que era la 4.0, que sí, o sea, Ujú. y ahorita estamos en esta, la que es 4.0 internacional, ¿no? Lo que yo veo es como que lo nuevo tal vez es lo de no comercial, porque sigue Ajá. permitiendo obras derivadas siempre y cuando se comparte igual, pero sí lo que aumentó en la que yo encuentro acá, la restricción es que la 2.5 no tenía el tema de no comercial, o sea, la inmediatamente anterior que tenían. Ajá, creo que porque en ese sentido creo que algo nos dimos cuenta con Diana. Diana está aquí también. Era que pues lo no comercial sí es importante, ¿no? Es importante, a mí también me parece importante. Pues cuando se está Sí. generando, sí, también como contenido desde la academia, a mí también me parece importante que se comparta igual y que no se vaya a monetizar, pues porque la idea es que sea un aporte también como para la libertad del conocimiento por ahí. Ajá. Sí, ese era como una de las Pero preguntas. sí, yo Igual, creo, no es más restrictiva, o sea, realmente, pues como en los permisos de uso y demás, está bastante bien. ok, eso porque yo sentía como que que sí era como era un poco más restrictiva, entonces dudamos como un momento allí, pero creo que no. Igual era una directriz institucional también, que teníamos que
prácticamente O sea, están esa es igual. la oficial esa es la oficial que tienen todas las publicaciones de la universidad, ¿sí? Sí, todas las revistas. Bueno, Ajá. bien, está bastante bien. Hace poco estábamos asesorando también a la editorial de la Universidad Pedagógica que estaba haciendo todo el cambio de sus licenciamientos. Y Ajá. tenían un problema y es que ellos tenían licenciado como más abierto y cuando lo entregan a la distribuidora de los libros que tienen por fuera de la universidad, la distribuidora toma algunos derechos y empieza a ponerlo más restrictivo, entonces estaban evaluando como todo ese tipo de contratos, porque al final, en efecto, no era tan libre como su licencia decía si lo distribuían por medio de esa editorial, porque cambiaban ahí un poco los derechos. Pero Claro, sí, es- la distribuidora lo cierra, lo vuelve sí, porque le competitivo. interesaba venderlo, o sea, era una distribuidora pues, que estaba vendiendo libros. Ajá, exacto. Y el otro comentario era que, digamos, existe en el campo del arte, una revista muy famosa que se llama October, que publica el MIT, donde están como los más importantes teóricos del arte norteamericano. Y eso pues obviamente es una revista con acceso cerrado, o sea, toca pagar para descargar y cada artículo cuesta $15. Así. Es bastante caro, digamos, el acceso. Entonces, de vez en cuando hay alguien que paga el acceso y copia El el usuario. contenido y lo compartes. No, no hace ni siquiera eso, copia el usuario y la clave y comparte usuario y clave para que Ay, descarguen. bien. Es como el acceso. Es que, obviamente esto dura un tiempito y después lo cierran. Y creo que ese sería como una especie de también de piratería, ¿no? Sí, de hecho, Eso. es que eso de las publicaciones académicas es un problema grande. Ayer estábamos pues como en un simposio de revistas científicas y, y ese era como parte de los análisis porque estábamos hablando de temas de acceso abierto y de ciencia abierta también y viendo cómo lo que se suponía que con la digitalización iba a abaratar costos y a permitir más accesos a las publicaciones académicas, el hecho de cómo se organizó la cadena de valor y lo que pasó a estar en, en manos de las editoriales, aumentó exponencialmente los precios de acceso a estas bases de datos de información, pues de contenidos académicos, de artículos, de revistas, y pues que va un poco en contra de la lógica de lo que se suponía que buscaba una universidad cuando estaba creando su revista. De hecho, Harvard fue una de las primeras que como que empezó a tomar posición frente a todo este tema, porque dijo, o sea, nosotros financiamos las investigaciones, buscamos o generamos becas o lo que sea para que el investigador pueda arrojar un artículo científico. Una vez está financiado y lo tenemos, nuestra idea es que pueda ser compartido y tenga impacto y pueda ayudar a solucionar los problemas que estaba analizando o pues impactos de este tipo. Pero entonces lo terminamos pagando en la universidad, se lo entregamos a una editorial y la editorial nos lo vuelve a vender como un paquete de revistas académicas y de bases de datos y volvemos a tener que pagar por la investigación que ya habíamos pagado. Entonces, como que hay un círculo ahí vicioso en todo el tema de las publicaciones académicas y vuelve a ser ese mismo tema, como quién se está quedando con el dinero y por qué lo principal que era que llegara a, no sé, a las personas que podían trabajar con esas conclusiones de esa investigación, pues no está llegando porque en países como el nuestro, en verdad es muy difícil que alguien vaya a pagar los precios que hay para acceder. Exacto. Y de una manera análoga, aquí en la Universidad Distrital también está esa discusión. Con un argumento, nosotros hemos planteado el argumento es que pues, la universidad pública, pues, los proyectos de investigación los paga la sociedad. O sea, son dineros, recursos públicos que es los impuestos de los colombianos, es lo que paga la universidad pública y la universidad distrital. La gente es la que financia la investigación en la universidad. Entonces nosotros deberíamos devolverle a la sociedad pues, los resultados de investigación porque ya están financiados, ya están pagos. Porque lo que ganamos si restringimos el acceso
es decir, solo a libros impresos con copyright, y lo que vendamos en la feria del libro y lo que vendamos en las librerías en las que se distribuyen las publicaciones de la Universidad Estatal, es muy poco significativo, pues para si lo abrimos, pues lo que se va a ganar no es dinero, sino el cumplimiento de la función social de la universidad como Claro. como una universidad que produce conocimiento para pensar los temas del distrito y pensar los temas de la nación y ofrecer soluciones a esos problemas, ¿no? A través de la producción del conocimiento. En la universidad ya hay como mucha conciencia sobre eso, pues y por eso se está planteando la posibilidad de una política de ciencia abierta, que por Súper cierto fueron bien. ustedes. Carisma hizo una consultoría hace 2 o 3 años en ese sentido y nos dio unas recomendaciones a la universidad para implementar la Súper política de bien. ciencia abierta. Es que eso tiene como un, un problema central y es cómo se concibe la cadena de valor en. Resulta que todo el tema, digamos, de las editoriales y todo, organizaron todo pensando en que la cadena de valor era la misma que la industria del entretenimiento y que al final se podía generar recursos a partir de pagar por el consumo. Y realmente, no sé, para la universidad el éxito de las investigaciones no es realmente recoger los 2 pesos que puede recoger porque que quién va a ir a pagar. O sea, es muy poca la gente que pagaría. Las ganancias se miden en términos de otro tipo de impacto. Y lo que tú decías, o sea, la discusión también es aún más delicada cuando decimos que en serio estas investigaciones se están haciendo con dineros públicos una vez existen y están y que podrían estar para solucionar problemas o para enriquecer otras investigaciones, la sociedad tiene que volver a pagar para tenerlas. Entonces es ahí como un tema de varios pagos en diferentes momentos y yo siempre lo he pensado también, por ejemplo, en la cinematografía en Colombia. Yo trabajé en la dirección de cinematografía y hacía el anuario de estadísticas y como los seguimientos de números y demás y me daba cuenta que había un área dedicada como a tratar de que no piratearan nunca una película colombiana, pero la verdad es que una película colombiana que no es de gran formato, tipo El Paseo y demás, llega una semana a salas, la ven un par de personas, las personas cercanas del autor y va y cae guardada en un cajón. Entonces yo decía, realmente, o sea, primero, pues cambia lo mismo la ecuación. Si la película tenía dineros públicos, pues debería responder de otra forma al acceso que se está dando. Pero segundo, ¿cómo vamos a fomentar que la gente conozca el cine colombiano y que probablemente tengamos más públicos para el cine colombiano si solo estamos pensando en que nadie lo vaya a ver? Porque si no me paga, entonces no lo puede ver. Y la verdad es que la gente prefiere pagar una boleta para ver la película mainstream que para ir a ver la película de cine de autor de Colombia. Entonces, ahí vuelve a ser otro tema que yo digo, eso de los derechos de autor, y se centran un montón y les parece súper importante, pero no ven como todo el resto de la cadena. Exacto. Adrián. Hola, maestro Pedro. Primero, muchas gracias a la invitada. Muchas gracias, maestro Pedro, por esta posibilidad. Más que una pregunta, era como hacer un comentario y es que pues, se agradece mucho este tipo de aportes. En el caso nuestro, con el grupo de investigación, hace un tiempo desarrollamos una plataforma que era un Open Lab. Un Open Lab es un laboratorio abierto, de hecho tiene que ver con también el Open GLAN que se hablaba en la ponencia anterior. Y estábamos en ese sentido articulados a Creative Commons, porque la idea del Open Lab era que fuera una plataforma donde uno subía insumos, pero se podía crear en red, crear en colectivo, bajar la información, se transformaban los productos y demás. La idea nuestra es retomarlo, digamos, volver a... Pero eso fue hace tiempo y creo que, por lo que veo, es posible que hayan cosas que hayan cambiado y que el tiempo hayan evolucionado. Entonces quería hacer como ese comentario, como que nos interesa porque en las concepciones de creación colectiva, de creación en relación o de redes, la concepción de redes, opciones como un Open Lab con la política de Creative Commons o enlazado a Creative Commons me parece que es fundamental.
Y el otro comentario que quería hacer era justamente con lo que dice el maestro Perval, lo que estaban hablando ustedes ahorita con el tema del conocimiento. Se supone que así a veces aparezca literalmente o no, uno de los principios de la universidad es el conocimiento como un bien común, en tanto que se produce gracias, como decía Pedro Pablo, a el aporte común, digamos, social. Perdonen que no ponga la cámara, es que no me está funcionando ahorita. Sí. Al mismo tiempo es un principio el conocimiento como bien común. Sin embargo, parecería que por sostenimiento de la universidad, de hecho hoy hablamos eso con el tema de extensión, la universidad empieza a entrar a sistemas de mercado que tendría, o sea, que tendría que valerse de ellos para poder solventar la producción que hace a veces que no alcanza con los presupuestos que sí son de los impuestos de la ciudadanía. Entonces me parece que es una discusión muy importante, es una discusión también de políticas, diría yo. Creo que el tema de políticas hay que trabajarlo y no es claro. No sé la experiencia que tiene la invitada con respecto a esto de las políticas, ya que comenta que trabajó en otras instancias, porque uno siente a veces como una desarticulación entre lo que son las políticas institucionales públicas y demás, y estas posibilidades, formatos, plataformas y concepciones del conocimiento como un bien común, y estas posibilidades de, sin comercializarlo, porque eso también estoy totalmente de acuerdo, sí abrirlo de manera que pueda tener un acceso total. Por eso digo que más que preguntan, como unos comentarios, y bueno, quedan muchas cuestiones que me gustaría seguir revisando y analizando en términos de también la investigación y producción de conocimiento en la universidad. Gracias. Gracias, Adrián. Con eso que dices del Open Lab, pues como súper chévere esa iniciativa, nosotras estamos esperando, yo creo que para el próximo año, volvernos a meter un poco en la tarea de intentar organizar el capítulo de Creative Commons Colombia. Estamos seguras que hay muchas iniciativas por ahí, pero pues es importante poder hacer un mapeo. Eso es como la base. Queremos hacer un mapeo de iniciativas como que están muchas veces desde lo colaborativo y demás, pero que responden a estas lógicas de cultura libre y tratar de generar una plataforma, por lo menos que sea, yo que sé, de capacitación, de compartir de experiencias o algo que nos permita también como actuar un poquito más unidos con las iniciativas que tenemos de lo abierto también y de lo de cultura libre. Entonces, pues cualquier cosa, ahí estaríamos pendientes también si necesitas cualquier apoyo. Y frente al otro que decías en términos de políticas y demás, sí pasa que ese debate, pues como de lo abierto en Colombia, ya se está dando, pero pues todavía no tiene una magnitud tan grande. Como yo les decía ayer, ya desde hace varios años lo abierto es una regla general en otros países. En la Unión Europea tienen bastantes políticas de lo abierto, en Estados Unidos algunas como lo de los usos justos y demás, pero en Colombia la legislación es supremamente atrasada en derechos de autor, ¿sí? En ciencia, se aprobó este año, creo, el COMPES de Ciencia Abierta. De hecho, tuvimos un encuentro como con iniciativas de ciencia colaborativa la semana pasada. Y bueno, vimos que se aprobó el COMPES de Ciencia Abierta. Ese COMPES ha sido producto como de muchas discusiones y la política de ciencia pues que plantea el nuevo gobierno parecería que va a brindar una oportunidad a que estas ideas de ciencia abierta y de otros tipos como de conocimientos que entren a integrar también como el conocimiento científico y académico, pues sea posible. Nosotras estamos como siguiendo esa discusión. En concreto, estamos intentando pegarnos un poco de ese COMPES de ciencia abierta que encontramos que habilita un fondo para iniciativas de ciencia participativa, que al final yo creo que es, o sea, por ejemplo, lo del Open Lab sería ciencia participativa. Hay un montón de iniciativas desde lo colaborativo que pueden ser ciencia participativa y queremos intentar que este fondo tenga recursos. Entonces estamos como redactando un documento que queremos llevar ahorita a los diálogos territoriales que va a haber para el tema del Plan Nacional de Desarrollo, y eso es como lo que estamos haciendo ahí en seguimiento de política. Y en el tema de licenciamiento, nosotras hemos hecho pues como el seguimiento, pero la verdad es que la Dirección Nacional de Derechos de Autor no avanza, no hace las audiencias que tiene que hacer, como que de hecho se paró muy en la posición de nosotros venimos a cuidar el derecho de los titulares de derecho y en las charlas nos hemos dado cuenta que es difícil que entiendan
que es que los derechos del resto de la sociedad y el derecho al acceso también es un tema de derechos de autor y que al final una dirección debería intentar balancear cómo funciona todo este ecosistema, quiénes acceden, quiénes pagan por, quiénes no, y pues sí es una discusión bastante atrasada. Eso sería como lo que yo tendría por decir. Muchas gracias. Magnífico aporte, muchas gracias. ¿Habría otro comentario? Diana, Daniel, Ferney. Ahí te dejé mi correo, Adrián, por si llegas a necesitarlo, lo copié en el chat. Ah, genial, ahí lo estaba mirando. Mil gracias. Listo. Ok, sí. También quería pues compartir de que nosotros cuando estamos en el proceso de edición de las revistas Calle 14, Estudios Artísticos, que son revistas de la universidad, muchas veces hemos tenido que recurrir a estas bases de datos, ¿no? Muchas imágenes de Flickr, por ejemplo, que también tienen licencia Creative Commons abiertas porque pues nuestras revistas son de artes, pero no todos los artículos traen sus imágenes. Entonces a veces pues nosotros buscamos imágenes que dialoguen con el texto de los artículos, o por lo menos colocamos una portada, una imagen que haga alusión al tema, y pues no siempre es fácil conseguir, pero en estos bancos de imágenes hemos Claro. encontrado cosas Ahora las puedes buenísimas. generar también con los bancos de inteligencia artificial, que mañana vamos a ver un poquito de eso, como las nuevas plataformas que permiten crear imágenes a partir de órdenes que tú les das y la imagen que te genera no tiene derechos de autor. Ah, buenísimo. O Sí, sea, eso plantea problemas, ¿no? Porque hay gente que dice, o sea, que se va a acabar el trabajo creativo, pues porque ya nadie nos va a pagar, porque lo va a generar, pero pues la inteligencia también tiene ciertas limitaciones y demás, y pues como que está entrando a ser un momento, dice mucha gente, como eso cuando aparecían, pues cuando estaban las fotografías análogas y apareció la cámara digital, o cuando se hacía la pintura y aparecieron las cámaras y demás. No sabemos si estamos en un momento así, pero lo cierto es que ya hay inteligencia artificial que hace canciones, que hace imágenes, que hace textos. Te puede escribir un cuento. Entonces es toda otra locura. Y están en pleno debate de los derechos de autor de eso. qué interesante. Me hace recordar, hace como 15 días se inauguró una exposición de un egresado de la SAP que se llama, creo que Felipe Lozano. Creo que Adrián lo debe conocer. Y él hizo una exposición aquí en el Espacio El Dorado, y lo hizo entrenando la inteligencia artificial, como alimentando el programa con imágenes pornográficas. Ajá. Que él capturaba, digamos, imágenes, fotografías pornográficas, y luego él le da una orden que genere una cierta imagen erótica, ¿no? Y el sistema le genera la imagen erótica. Pero lo que él hace después de esa imagen que genera el sistema de la inteligencia artificial, él la convierte en un cuadro y la pinta, o sea, la pasa a pintura. O sea, y la reproduce, pero con el pincel, y lo que simplemente él coloca en el centro de la imagen es este símbolo de cuando una imagen está cargando, que está Ajá, el circulito que claro. aparece que la imagen cargando, y eso también lo pinta. Y es una exposición muy, muy interesante sobre... Y es que está en pleno furor ese debate, porque entonces es la persona que genera la inteligencia artificial, al final no es una persona real, entonces puedes usar la imagen libremente. Pero entonces hay quienes dicen, pero si usted alimentó su inteligencia artificial con fotografías que tomó de mi banco, entonces es mía. Y habían corporaciones que estaban generando estas inteligencias artificiales y decían, sí tiene derechos de autor, pero es de mi software, pero eso no puede hacerse. Entonces, hasta ahora están empezando a avanzar ciertos marcos regulatorios para lo que pase con estas obras que genera la inteligencia artificial. Que es algo bien interesante que tenemos que estar al día también nosotros, Sí, ¿cierto? sí. Adrián, los productores de imágenes aquí de la SAP.
Sí, de acuerdo. Y conozco el tema de Felipe, es bien interesante, pero yo creo que lo único que ha cambiado es que se ha complejizado el asunto porque han cambiado los medios, las tecnologías y los modos de creación de, o sea, incluso esta cuestión de la inteligencia artificial. Porque, bueno, en un principio se podían copiar los cuadros directamente, pintándolos, después la fotografía, pero la necesidad, evidentemente, que tenemos como personas, como seres humanos y como sociedad, de sentir que participamos, y por decirlo así, que también creamos y que somos parte de un tejido de creación y que estamos ahí presentes, ¿no? Que implica también las redes y demás, se ha complejizado porque han cambiado las tecnologías. Yo estaba pensando, lo estaba revisitando, digámoslo así, hace poco, leyendo el arte en la era de la reproductibilidad de Benjamin y estas particularidades que tienen que ver con el aura, en tanto la distancia, la unicidad y demás. En aquel momento para él ya estaban quebradas, pero por la fotografía, pero esas mismas categorías se complejizan más cuando la forma de comunicación y relación van cambiando. Y creo que es complejo y es interesante tenerlo en cuenta, analizarlo, porque lo que tenemos es que al final la tendencia a ser parte de algo comunitario es inevitable en nosotros, ¿no? O sea, venimos de creaciones que no pertenecían a nadie. Perdón que meta un poco esta hipótesis, lo estaba pensando mucho, porque es que quien vino a separar las creaciones en el campo del arte, al menos de autor, alguien pasivo que recibe y alguien activo que es el gran genio que produce, es tardío. Eso fue pues la era occidental y sobre todo a partir de la iglesia y el museo y demás. Pero realmente tenemos, parece, todavía el instinto de la tribu. O sea, cuando nosotros en tribus creábamos, era una creación colectiva y sentir que uno es parte de eso es importante. Y yo creo que es una tendencia que tenemos. Y para mí la inteligencia artificial es primero la manera de poner a prueba hasta qué punto no solamente, no es una persona dotada, ¿no? Sino que es un procedimiento que se puede reproducir. Pero además de eso, es como decir, bueno, esto es algo que puede ser colectivo, mucha gente lo puede hacer. Yo creo que el tema empieza a ser ético y yo quería, no me dio tiempo, pero en un momento la invitada hace unas referencias que sean, por ejemplo, Creative Commons lo ha establecido, pero creo que los límites, es difícil ponerle límites a, por decirlo así, al conocimiento y a la manera en que se va desarrollando. Creo que el problema fundamental es ético y de acuerdos claros. O sea, yo tengo que tomar decisiones y saber qué asumo y qué no asumo. Y claro, de que es complejo y tanto academia como artistas podemos de hecho enriquecernos de ese proceso, pero por ejemplo la obra de Felipe al mismo tiempo es de él. O sea, al mismo tiempo que está hecha a partir de apropiaciones, es su proyecto de grado y hay una propuesta que si no lo hubiera hecho él, no lo hubiera hecho alguien más. Yo a veces me pregunto eso, bueno, pero no es el software, digámoslo así, sino que si esta persona lo hubiera propuesto, ¿quién más lo iba a proponer? Entonces, sí, es complejo. Es algo también con muchas preguntas, ¿no? Pero creo que es un Sí, es un tema tema de difícil. acuerdos, de ética y de tampoco pelear, sino ver cómo nos relacionamos con la manera en que la tecnología posibilita y complejiza esa relación con creaciones, productos y demás. De acuerdo. Mi idea mañana es mostrarles un poco cómo en qué van esas aplicaciones de inteligencia artificial en el arte y los debates que se están generando alrededor. Ok, muy bien. No sé si hay otros comentarios o si no podríamos ir cerrando hoy para que nos encontremos mañana ya para escuchar todo esto que ha preparado Viviana y pues seguir conversando, ¿no? Parece que no hay más manitas levantadas. Pues muchas gracias, Viviana, muchas gracias a todos, a todas por estar aquí conectados. Mañana sería nuestro cierre del seminario taller. Creo que ha sido muy, muy, muy productivo. Y pues quedamos con preguntas abiertas para seguir trabajando, ¿no? Porque el entendimiento nos plantea retos de cómo movernos, ¿no? Porque esto interpela nuestras prácticas y
cuáles son los límites en los que nos debemos mover. Entonces, muchas gracias y Viviana, Gracias. y que De acuerdo, tengan, gracias por la invitación. Nos vemos mañana. nos vemos mañana. Que estén bien. luego. Chao. Hasta luego, maestro. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.